cambia tu vida. Presencia de Dios que transforma tu corazón. Presentamos Una Palabra de Vida en la voz del apóstol Enrique Torra. Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Bienvenidos. Vamos a la Biblia, diga, mi Biblia es la palabra de Dios. Repita, mi Biblia es la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Diga, la palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La Biblia nos habla de la muerte y también nos habla de la vida. Hay dos palabras que son centrales en la exposición de la Biblia, y esas palabras son muerte y vida, vida y muerte. La muerte es una naturaleza. La muerte se expresa tanto en el espíritu del hombre, también la muerte tiene que ver con lo físico, y la muerte también tiene que ver con nuestra situación o la situación eterna. Por eso la Biblia nos habla de la muerte espiritual, la Biblia nos habla de la muerte física y la Biblia nos habla de la muerte eterna. Entonces diríamos que existen tres manifestaciones de la muerte: en el espíritu, en el cuerpo y en la eternidad. La muerte es una naturaleza que opera en los seres humanos y que vino a apoderarse de la humanidad desde el mismo momento que Adán desobedeció a la palabra de Dios. Cuando Adán pecó, cometió la transgresión, pecó delante de Dios, entonces esa transgresión o pecado fue la puerta que se le abrió a la muerte. La muerte ya existía desde antes de Adán. La muerte es la naturaleza de Satanás, pero halló cabida en la humanidad por causa del pecado. Entonces la Biblia dice, por cuanto la paga del pecado es muerte. Y también dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces la situación espiritual del hombre es esa: está muerto por poseer la naturaleza de la muerte, la naturaleza de Satanás. Nosotros por mucho tiempo vivimos físicamente, pero físicamente vivos, aunque por dentro, en nuestro ser interior, estaba operando la muerte. Porque la muerte es una naturaleza, es la naturaleza satánica operando en los hijos de desobediencia. Era necesario que Cristo viniera, Cristo, el don de la vida, viniera y se manifestara para darnos la vida. Una de las maneras como Jesús se presentó es: yo soy la resurrección. ¿De acuerdo? Yo soy la resurrección. La palabra resucitar o resurrección significa levantar hacia arriba o poner arriba. La palabra literalmente resucitar significa estar de pie, levantar para que esté de pie. Eso es resucitar. Jesús dijo, yo soy la resurrección. En otras palabras, yo estoy aquí para levantar lo caído. Yo estoy aquí para revivir. Yo estoy aquí para resucitar. Yo estoy aquí para levantar aquello que se había perdido. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero también yo vine para recuperar todo lo que se había perdido. Entonces Jesús es el poder de la vida, es la fuente de la vida, Él es la vida eterna, y Él vino para levantar lo caído, para resucitar, para levantar lo que se había perdido. En el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 10, la Biblia nos habla de un conocimiento. Y dice el apóstol, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Quisiera que subrayara usted esa parte del versículo 10 de Filipenses capítulo 3.
a fin de conocerle. Por supuesto que el conocimiento aquí no es el conocimiento natural, no es el conocimiento sensorial, no es el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos, como la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. No son esos sentidos, no es el conocimiento a través de los sentidos. Aquí nos habla de un conocimiento, pero es el conocimiento por revelación. Y dice el apóstol Pablo que debemos conocerle con la revelación que el Espíritu Santo nos imparte en nuestro espíritu. Esa revelación viene a través de la palabra escrita y por la acción del Espíritu Santo. Pero dice, conózcale y el poder de su resurrección. Ahora, llegue a esa parte del versículo, y el poder de su resurrección. La palabra poder significa capacidad. Diga capacidad, habilidad. Eso significa la palabra poder. Y la palabra resurrección significa levantamiento arriba. Quiere decir que Dios quiere que conozcamos íntimamente o por revelación y no por conocimiento natural, no por razón, sino por revelación, conozcamos la capacidad o la habilidad de la resurrección. El poder de su resurrección. Resurrección significa levantamiento arriba. Pero esa habilidad que opera para levantar o para resucitar lo caído, el apóstol dice, es necesario que lo conozcamos. Nos habla del conocimiento del poder de la resurrección. Entonces, cuando estamos hablando aquí de la resurrección, estamos hablando de la resurrección que opera en las diferentes fases o áreas de nuestra vida. Así como la muerte se manifiesta en el espíritu, como la muerte se manifiesta en el cuerpo, o como la muerte tiene que ver con nuestra eternidad, la palabra resurrección o levantamiento también se da en esas tres áreas. En el espíritu, en el cuerpo, y también es la vida garantizada por toda la eternidad. Lo primero que ocurrió en nosotros fue la resurrección. Yo quiero decirle que usted es un resucitado. Diga, yo soy un resucitado. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, éramos muertos, estuvimos muertos. Usted y yo estuvimos muertos. Y dice la Biblia, muertos en pecado, es decir, la muerte operó en nosotros. La muerte se apoderó de nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estando en esa condición, Él nos dio vida. Diga, yo recibí la vida. Pero ¿qué clase de vida recibió usted? Diga, la vida abundante. En San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor nos da la vida abundante. Es la vida Zoe. Diga, Zoe. Zoe es la vida de Dios. Nosotros tenemos Zoe. Tenemos vida de Dios. Vida abundante. Ese momento cuando nos impartió Dios su vida abundante fue el momento cuando nosotros resucitamos. Resucitar es levantarse hacia arriba, ponerse sobre los pies. Nuestro espíritu resucitó el día que Dios nos impartió su vida. A partir de ese momento, el poder de la muerte
en nosotros fue derrotado, fue vencido. Nosotros recibimos la vida de Dios y por lo tanto podemos decir hoy, como Él vive, nosotros también vivimos. Diga, Dios me resucitó juntamente con Cristo. En el verso 6 dice, nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el libro de los Salmos, en el capítulo 113, versículo 7, dice, Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Esa palabra levantar es resucitar. Quiere decir que nosotros que antes éramos poseídos o estuvimos poseídos por la muerte nos poseyó tanto tiempo desde nuestro nacimiento, pero ahora la muerte no se apodera de nosotros. La muerte fue derrotada en nosotros y en nosotros opera el poder de la resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, mire la palabra levantó o resucitó, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El poder de la resurrección está en nosotros. En usted está el poder de la vida. En usted está la vida de Dios. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, nos levantó o nos resucitó. Nosotros somos bendecidos con la resurrección de Cristo. La resurrección actúa poderosamente en nosotros y es tan poderosa la resurrección que puede también vivificar cualquier parte de nuestros cuerpos, porque el poder de la resurrección vence la muerte donde quiera que esté. La muerte se puede manifestar con una enfermedad, pero la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, puede vivificar cualquier parte de nuestro cuerpo también. No solamente la resurrección opera en el Espíritu, la resurrección también opera en nuestro cuerpo mortal. ¿De acuerdo? Quiere decir que cualquier parte de su cuerpo, si no está funcionando bien, el poder de la resurrección, diga, el poder de la resurrección me vivifica. Él puede resucitar esas células muertas. Él puede hacer que las células cancerígenas desaparezcan. La célula cancerígena es muerte operando en el cuerpo, pero la vida de Dios suspende la muerte. La vida de Dios nos vivifica. Él puede hacer que ese órgano atrofiado en nuestro cuerpo, si es que lo está, sea vivificado. Él puede regenerar cualquier parte de nuestro cuerpo. Amén. Él puede darle vida a su matriz, así como le dio vida a la matriz de Sara. La matriz de Sara resucitó. Dios puede darle vida a través del poder de la resurrección a su matriz, a sus riñones, a sus pulmones, a cualquier parte de su ser que necesite resurrección, porque si el poder del Espíritu Santo mora en nosotros, así como resucitó el cuerpo de Jesús, también puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Es más, el poder de resurrección es suficiente para rejuvenecernos. ¿Cuántos quisieran rejuvenecer un poquito? ¿Cuántos años de rejuvenecimiento? ¿Cuántos? Pero Dios puede hacer regresar el reloj biológico, el calendario que nos rige, y Él puede vivificar cualquier parte de su ser, cualquier parte de mi ser.
Si lo hizo con Abraham, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Y Dios dice, porque la unción que he puesto en su vida es para que estén vigorosos, es para que estén fuertes, es para que resplandezcan. Amén. El poder de resurrección operó en Cristo cuando Él estuvo aquí hace 2000 años sobre la tierra. Él resucitó a los muertos. Él activó la vida, activó el poder de la vida, y personas que estuvieron muertas, Dios, nuestro Señor Jesucristo, operó a través del espíritu de resurrección y ellos volvieron a la vida. ¿Cuántas resurrecciones encontramos en la Biblia que haya el Señor hecho? Él resucitó a la hija de Jairo. Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él resucitó a Lázaro. Y hay otros registros de resurrecciones que inclusive no tenemos los nombres de los resucitados, pero la Biblia dice que ellos resucitaron. En el capítulo 26 del libro de San Mateo, en el capítulo 27, inclusive dice que cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, los sepulcros de Jerusalén se abrieron y muchos de los que habían muerto resucitaron y volvieron a sus casas, volvieron a sus familias. Dios operando con el poder de la resurrección. La resurrección es un poder milagroso. Y ese poder milagroso está en nosotros. Ese poder nos ha sido impartido. Quiere decir que usted y yo podemos también activar el poder de la resurrección cuando queramos y donde queramos. La pregunta viene, ¿cómo entonces podemos nosotros los cristianos activar el poder de la resurrección? Resucitar es levantar hacia arriba o poner sobre los pies. Literalmente eso es resucitar. Resucitar es recuperar. Resucitar es volver a vivir. Que las cosas sean recuperadas. Que las personas sean recuperadas. Ahora, ¿cómo activamos el poder de la resurrección? La Biblia nos habla de muchas resurrecciones. Pero las resurrecciones vienen a ser el resultado de tres cosas básicas. Uno, fe. Diga fe. Dos, oraciones de resurrección. Diga oraciones para resurrección. Y tres, de acciones. Diga acciones. Entonces aquí encontramos tres cosas que son fundamentales para activar el poder de la resurrección, que son la fe. Número dos, la oración de resurrección, porque hay oraciones de condolencia y hay oraciones de resignación, pero aquí quiero hablarles de la oración de resurrección o la oración para resurrección. Número uno, fe. Diga fe para resurrección. Es diferente a la fe natural. Es diferente a la fe negativa. Es diferente a la creencia pesimista, porque hay unas creencias pesimistas. Hay gente que tiene una convicción tan llena de pesimismo, pero no estoy hablándoles de ese tipo de creencias. Estoy hablando de una creencia que opera en el mundo espiritual para resurrección, y esa es la fe de resurrección. Entonces, si usted quiere activar el poder de la resurrección que está en usted, necesita, número uno, tener fe de resurrección. Número dos, hacer oraciones para resurrección. Y número tres, hacer acciones o accionar o voluntariar su fe con unas acciones específicas. No importa el comentario de los demás, hay acciones que deben moverse, que deben mostrarse, y son acciones de resurrección. ¿Mencionamos algunas? Acciones que en el mundo natural
son ridículas y que podrían desatar un escándalo, pero mayúsculo. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes encontramos el caso de la resurrección de un niño que había nacido por milagro, porque la mamá había sido estéril, nunca había tenido un hijo. Era la mujer de Sunem, la ciudad, la sunamita. Ella tenía un esposo que era ya muy adulto, un hombre avanzado en años, pero a la vez esta mujer nunca había dado a luz. Su matriz no tenía la capacidad para concebir. Los óvulos no eran lo suficientemente fuertes como para agarrar el esperma de su marido y concebir. Y esa mujer había llegado a una etapa donde yo creo que ya se habían perdido las expectativas de vida, las expectativas de una madre. Pero un día esta mujer hizo acciones, y las acciones de ella fueron tenidas en cuenta en el mundo espiritual para que ella pudiera obtener los resultados o los anhelos que en una época tuvo, pero luego había perdido. O sea, hay acciones en la Biblia que, aunque aparentemente no tienen conexión con algunas cosas en el mundo espiritual, Dios sí sabe cómo se conectan. Por aquella época, si usted lee el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes, del versículo 7 en adelante, por aquella época el profeta era Eliseo, y él hacía sus correrías en esa región. Y esta mujer de Sunem había visto pasar año tras año al profeta haciendo sus recorridos y bendiciendo a la gente. Un día le dijo a su marido: ese hombre que pasa por aquí es un hombre de Dios. Lo he observado y él es un hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos un cuarto, una habitación, para que cuando él suba, se hospede con nosotros? Hagámosle una habitación, pongámosle una cama, una mesa, pongámosle lámpara, dejémosle una silla y seamos sus anfitriones. Y resulta que Eliseo siempre subía con su criado Jesse. Y cuando la mujer le dijo: vea, aquí tiene un cuarto, está nuevo, hay cama, hay mesa, hay lámpara, hay silla, acomódese, tendrá todo. Entonces Eliseo le dijo: mire, ¿qué quiere a cambio de lo que usted está haciendo? Usted está sembrando en mí, está sembrando en la obra de Dios, está dando de su bienestar y de su patrimonio, está consagrándolo y poniéndolo al servicio de la obra de Dios, está depositando esa bendición en mí. ¿Qué quiere? En otras palabras, esta mujer con esa acción estaba tocando el corazón de Dios y abriendo una oportunidad, diga, puerta de oportunidades. ¿Cómo necesitamos que se abran muchas oportunidades a nuestro caminar, en nuestro camino? Y el profeta le dijo: ¿qué quiere? Y ella dijo: no, yo no quiero nada. Tengo plata, tengo tierras, tengo influencia en el gobierno. Si yo quisiera hablar con el rey, hablaría a cualquier momento. No necesito nada. Pero Jesse le dijo al profeta: mire, lo que pasa es que ella está sin hijo y el marido ya es un viejo. Entonces Eliseo le dijo: mire, en un año tendrás el hijo en tus brazos. Cuando yo suba por acá, en un año, la voy a ver con el hijo en sus brazos. Y ella recibió la palabra. El niño nació. Mire dónde van las cosas, todo por una ofrenda. Diga, por una ofrenda. Diga, por una ofrenda. Esa mujer ofrendó para la obra de Dios. Y ahora mire dónde va. Ya tiene el niño en sus brazos. El niño crece. Pero llegó a una edad ya casi adolescente. Y un día el muchacho le dijo: mamá, me duele la cabeza. Y al poco rato se murió. Un dolor de cabeza que lo mató. El niño que había sido la ilusión, el sueño, el anhelo de esa mujer y que lo había visto crecer, ahora se le muere. Cuando el niño se muere, ella corrió, lo tomó en sus brazos, dice la Biblia, estoy en Segunda de Reyes, en el capítulo 4,
desde el versículo 28 en adelante. Dice que ella tomó al niño en sus brazos, corrió al cuarto del profeta y lo tendió sobre la cama y salió a buscar al profeta. Cuando encuentra al profeta, dice la Biblia que le contó lo que le había pasado al niño. Y el verso 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Subraya la palabra tendido. ¿Dónde estaba el cuerpo del niño muerto? Tendido. ¿Sobre la cama de quién? Del profeta. Y entrando el profeta entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Subraye, oró a Jehová. Esta es una oración, pero no una oración común y corriente. Esta oración no es la oración que musita palabras, no es una repetición. Esta oración no es una queja. Esta es una oración de resurrección. Diga, oración de resurrección. Porque mire, hay mucha gente que ora pero no tiene resultados. Porque su oración, en lugar de ser una oración que resucita, que activa el poder de Dios, es una oración de resignación o una oración sencillamente de desconsuelo. Pero dice que él oró a Jehová y después subió. ¿Y qué hizo en el verso 34? ¿Qué hizo? Mejor dicho, primero, ¿quién estaba tendido sobre esa cama? El niño. ¿Y qué hizo Eliseo cuando llegó? ¿Se tendió sobre la cama? ¿Se tendió sobre quién? ¿Qué significa la palabra tender? ¿Qué significa la palabra tender? Hay dos veces en este versículo que nos habla que se tendió. Vamos a leer el versículo primero. Por favor, leámoslo todo y luego les explico. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió. Mira, la segunda vez. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Qué significa la palabra tenderse? Es una palabra, chakab, que significa acostarse para descansar o para tener relación sexual. Significa acostarse para tener relación sexual. También significa una posición de muerte. Significa ayuntarse o caer muerto. Ahora, ¿por qué le llamo la atención sobre esta palabra? Yo les dije que para que el poder de resurrección se active. ¿Dónde está el poder de resurrección? Perdón. ¿Dónde está el poder de resurrección? ¿Dónde? Diga, está en mí. Diga, el poder de resurrección está en mí. Ahora, así como estuvo el poder de resurrección en Jesús, o estuvo el poder de resurrección en Eliseo, o estuvo el poder de resurrección en Elías, o estuvo el poder de resurrección en Pedro, o en Pablo, o en cualquier otro que haya ministrado resurrección, ese mismo poder está en nosotros. Diga, el poder de resurrección está en mí. Diga, está en mí. La pregunta es, ¿cómo activo ese poder? Le dije que hay tres formas que debemos hacer. Uno, fe. Diga, fe. Fe de resurrección. Dos, oración de resurrección. Y tres, acciones de resurrección. Ahora, ¿qué está haciendo Eliseo? Una acción. La acción de Eliseo es para escandalizar a cualquiera, porque él no se le acuesta al lado al muerto, sino se le acuesta encima al muerto. Él se hubiera podido arrunchar al lado. Él se hubiera podido acostar al lado del muerto. Pero la Biblia no dice que se acostó al lado del muerto, sino se acostó encima del muerto.
puso sus ojos sobre los ojos del niño, su nariz y su boca sobre la boca y la nariz del difunto, y las manos también, y se quedó ahí. Que si llega un noticiero, ya ustedes saben, le imputan un delito de irrespeto a cadáver. Eso es un delito, el irrespeto a los cadáveres. Y lo meten a la cárcel por profeta vulgar. Me imagino los titulares. Pero lo que Eliseo está haciendo no es un acto sexual con un difunto. Eliseo está actuando en la dimensión de la fe de resurrección. Hay acciones proféticas que no son fácilmente asimiladas por nuestra razón. Hay acciones proféticas que nos escandalizan cuando alguien las hace, porque no las entendemos con nuestra mente natural. Nosotros siempre queremos encontrar una razón lógica, una lógica de las cosas, y decimos, ¿por qué lo hace así si yo no lo entiendo? Y nos escandalizamos. Podríamos mencionar muchas acciones proféticas en la Biblia, pero esta vez el profeta está accionando la fe, mostrando con una acción profética, liberando el poder de la resurrección. Se tendió sobre él. La primera vez que se tendió fue sobre su cuerpo en una posición de acto sexual. Literalmente dice así. Pero la segunda vez que se tendió, en el mismo versículo, tiene otra connotación, y es tenderse en una forma como de postrarse. La palabra aquí es gajar, muy diferente a la primera, que es chakab. Chakab es ayuntamiento, ayuntarse, relación sexual, caer como muerto, quedar tendido. Esa es la posición. Mientras que gajar significa postrarse. Entonces Eliseo se tiende primero sobre él, sale, cuando entra se postra. No había nadie en la habitación, ni siquiera estaba Jesse por ahí. Pero el profeta está haciendo unas acciones porque él sabe el poder de resurrección que está en mí solo se libera a través de las acciones. Y dice en el verso 35, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. ¿Cuántas veces se tendió ahí? 3 veces, no bastó con una. Lo hizo 3 veces. Nuevamente se tendió sobre él, dice la Biblia. Se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces. 7 veces. La palabra estornudar también puede significar en la lengua hebrea como darse vuelta. Después de la acción profética, no había más nada que hacer. Después de la acción profética, el cuerpo no solo entró en calor, sino que recobró el alma. Y Dios le devolvió el alma a ese niño. En el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, cuando Elías ministra en la casa de la viuda de Sarepta también la resurrección de su hijo, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 19 al 24, si me ayudan a leerlo por favor, dice, y él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, diga, clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, ahora esta viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño. Lo vimos primero en Eliseo. Eliseo se tendió sobre el niño de la tsunamita. Elías se tendió sobre el niño de la viuda de Sarepta. Y dice que se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? Y clamó a Dios y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías,
y el alma del niño volvió a él y revivió. Y revivió cuando el alma entró nuevamente en el cuerpo. ¿Sabe qué es eso? Eso es fe de resurrección. Esas son acciones de resurrección. Y esas son oraciones de resurrección. Hay oraciones para resucitar, pero hay oraciones para sepultar. ¿O no? ¿Cuántas oraciones para sepultura hemos hecho? ¿Cuántas veces? Una oración que sepulta es la oración que se rinde. Es la oración que acepta las cosas en su entorno o las circunstancias tal cual están, y no hay ninguna resistencia ante ellas. Es como, bueno, si me ataca, pues, ¿qué puedo hacer? Dejarme que me ataque. Ya no puedo cambiar la situación. Eso es una resignación. Eso es abandonar una ilusión. Eso es abandonar una expectativa. Hay gente que ora, pero sus oraciones son más sepulcrales, puro sepulcro. Pero hay gente que ora y que cuando ora hace estremecer el mundo. Hay oraciones que cuando se hacen, los cielos se abren. ¿O no? Hay oraciones para abrir los cielos, pero hay oraciones para los sepulcros. ¿Qué hizo Elías? Elías hizo una oración, pero la oración de Elías no fue la resignación. Él no le dijo a la viuda: mujer, tranquila, el niño ya está con el Señor. Allá sufre menos. Mejor dicho, allá no sufre nada. Eso es una resignación en un momento determinado. Elías hubiera podido decirle: mire, le vamos a hacer el mejor sepelio, vamos a embalsamarlo muy bien, vamos a ponerlo en el mejor sepulcro, tranquilo que toda la ciudad va a venir a darle condolencia. Pero Elías no aceptó que el muchacho se hubiera muerto. Tampoco lo aceptó Eliseo. Y los dos hicieron acciones para resucitar, pero los dos hicieron oraciones de resurrección. Entonces, ¿qué es una oración de resurrección? Es la oración que no se rinde ante las circunstancias. Es la oración de aquel que no se da por vencido. Es mejor aquel que no acepta la derrota. Es la oración de aquel que dice: no puedo aceptar esta situación como que viene de parte de Dios. Me resisto a aceptar la situación. Por lo tanto, aquí me paro, me levanto con el poder de resurrección, porque quiero que lo que se me perdió me sea devuelto. La oración de resurrección es la oración de restitución. No acepto perder nada. No estoy aquí para perder. Pueden venir los ataques, pueden alcanzarme los dardos, pero yo tengo el poder de resurrección. Y el poder de resurrección significa restituir, volver a la vida o recuperar. ¿Cuánto necesitamos hacer más oraciones de este tipo? Y no oraciones de resignación. No oraciones para sepultar las cosas. No la oración como la que dijo Job: el Señor me dio y el Señor me quitó, pues así como me quitó, pues bendito sea. ¿Han leído eso en la Biblia? O sea, es un tipo resignado. Él dice: bueno, ya, ¿qué pasó? Pues sí, se perdió. Pues si se murió, pues sepúltelo. Pero mire, para hacer las oraciones de resurrección se necesita una fe de resurrección. Hay gente que cuando se movió en el nivel de la fe de resurrección,
vio respuestas. Capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, la Biblia nos habla de un principal llamado Jairo. Era un hombre muy distinguido en la comunidad judía y que tenía una niña como de unos 12 años, y la niña se le murió. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 18, que este hombre, este principal, vino a Jesús y le dijo: Jesús, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Lo está viendo? Este hombre, Jairo, sabía que su hija se había muerto físicamente, biológicamente estaba muerta. Pero él dijo: yo no me voy a rendir. Mis ojos ven una realidad en el mundo natural. Puedo ver la evidencia de la muerte. Ya su cuerpo ha perdido el calor. Sé que está muerta, pero no me voy a rendir ante la muerte. Si bien es cierto, yo no tengo el poder para resucitarla, yo sí sé quién tiene el poder para volverla a la vida. Entonces fue a la fuente. ¿A quién fue? A Jesús. Y le dijo: mi hija acaba de morir. Eso es fe. Ven y pon tu mano sobre ella para que viva. ¿Lo está viendo? Eso es fe. Diga: fe de resurrección. En Hebreos capítulo 11, versículo 35, Hebreos capítulo 11, versículo 35, la Biblia nos habla de mujeres que actuaron en fe, y porque ellas tuvieron la fe de resurrección, dice que recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Repita: recibieron a sus muertos. Mujeres viudas, seres que ya habían muerto, pero ellas tuvieron fe, y la fe de resurrección hicieron que los sepulcros se abrieran y muchos de ellos volvieran a sus casas. En el Evangelio según San Mateo, vamos a mirar este pasaje de la Sagrada Escritura en el capítulo 27. Bueno, vamos a mirar desde el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús estaba en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros. ¿Lo está viendo? Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿De qué nos está hablando aquí la Biblia? De la resurrección de quiénes. ¿De quiénes? De muchos que habían muerto hacía tiempo. Dice en el 53: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a Jerusalén, la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Y nos habla de las mujeres que estaban ahí. Ahora, si usted relaciona este pasaje de la Biblia con Hebreos 11:35, que nos dice que mujeres por la fe, recuperaron a sus muertos. Oye, eso es tremendo. ¿Usted podría tener fe de resurrección? ¿Qué haría si su tatarabuelo llegara y le tocara la puerta de su casa? Se priva, mejor dicho. Seguro, se priva. Diría: no lo esperaba. Ahí quedó. Pero aquí la Biblia nos habla de la fe para resurrección. No importa cuánto tiempo hace que se murió esa persona.
No importa cuánto tiempo dejó de existir aquello que más amaba, aquello que más deseaba en mi vida. No me importa cuándo se perdió la expectativa de vida. La fe de resurrección llama las cosas que no son como si fuesen. La fe de resurrección es la fe que hace que las cosas que se perdieron sean restituidas. No me importa cuánto tiempo hace que se perdieron, pero la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es otra fe. Esta no es una fe pesimista. ¿Me está entendiendo? Esta no es una fe pesimista. Estamos hablando de la fe creativa, de la fe de Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Es la fe de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando los sepulcros se abrieron? Muchos de los santos que habían muerto resucitaron, pero llegaron a sus casas, se le aparecieron a los suyos y según la Biblia continuaron su vida normal con sus familias. ¿Lo está viendo? Esa es la fe de resurrección. Esa fe de resurrección es la que nos hace actuar, aunque muchos piensen que estamos fuera de sí, que perdimos la cordura, que somos unos locos, pero hay acciones que en el mundo natural no se comprenderán, pero son las acciones de la fe de resurrección. Eliseo operaba con la fe de resurrección. Elías operaba con la fe de resurrección. Y por la fe de resurrección, ellos, sin importar el qué dirán, se tendieron sobre los cuerpos de los muertos como una acción profética. Y cuando ellos actuaron de esa manera, el alma volvió a esos cuerpos muertos. ¿Acaso Jesús no tenía fe de resurrección? Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Él se fue allí no para llorar, no para la condolencia, no para lamentarse. Él se fue allí para levantar al que había muerto. Él iba convencido. Y Jesús dio una orden: quiten la piedra. La gente dijo: pero Señor, huele, hiede, 4 días hace que lo sepultamos, está descompuesto. Y Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahí está hablando de creer, pero no cualquier creer. ¿Me está entendiendo? Aquí está hablando de creer, de tener fe, pero no cualquier fe, no la fe de los sentidos. Está hablando de la fe de resurrección. Y Jesús dice: todo aquel que tiene la fe de resurrección. ¿Qué es la fe de resurrección? Es aquella fe que combate contra las circunstancias, que aunque el mundo se ponga al revés, sigue creyendo. Estoy firme en mi Señor y yo sé que todas las cosas me ayudan. Yo sé que estas cosas son temporales, pero vienen las cosas eternas que se manifestarán. No me importa que me haya dicho el médico, yo tengo fe de resurrección. Y la fe de resurrección dice: no morirá, sino que vivirá. Amén. Me resisto a aceptar las circunstancias, la pérdida, las enfermedades o las muertes prematuras. Resisto a aceptarlas como el plan de Dios para mi vida. No lo acepto. No lo acepto. Porque yo sé que el Señor restituirá todas aquellas cosas que aunque en mis sentidos las di por perdidas, pero Dios las restituirá. Dios las volverá a traer para que las disfrutemos, para que las tengamos. ¿No cree que por la fe de resurrección un cáncer desaparezca del cuerpo? ¿No cree que por la fe de resurrección la parálisis desaparezca y los huesos recobren la fuerza y los tendones y los músculos se fortalezcan? ¿No cree que por la fe de resurrección la vista del ciego se sana? ¿No cree que por la fe de resurrección puede haber un trasplante de pulmones o de riñones? La fe de resurrección que opera en nuestros cuerpos también puede vivificar este cuerpo mortal. ¿Qué es la fe de resurrección? ¿Es aquella fe que persiste? ¿Que se mantiene firme? ¿Que no se da por vencida?
aunque las circunstancias sean adversas, se mantiene firme, no acepta la desgracia, no acepta la derrota, no acepta la pérdida, como si esa es la voluntad de Dios. La fe de resurrección combate hasta el último momento, mejor dicho, hasta cuando vea la materialización de sus deseos. Las mujeres, oye, tremendas mujeres las de Hebreos 11:35. Por la fe de ellas, muchos de sus muertos salieron de las tumbas y regresaron a sus casas. ¿Cuánto tiempo hacía que habían muerto? Mucho tiempo. Pero al que cree, todo le es posible. Fe de resurrección. ¿Cuál es la fe de resurrección? La que se mantiene firme, aunque las circunstancias sean adversas. Oración de resurrección. ¿Qué es la oración de resurrección? No es la oración de resignación, sino es la oración que combate, que da órdenes, que entra en el mundo espiritual y dice: no me doy por vencido, no puedo perder, no estoy aquí para perder. Las cosas buenas de Dios las voy a disfrutar y el diablo tiene que soltar lo que me ha robado. La fe de resurrección, la oración de resurrección. En la oración de resurrección se dan órdenes. Amén. Se dan órdenes. No me importa cuánto me haya robado el diablo, cuántos de mis sueños hayan muerto, cuántos de mis sueños yo los haya dado por perdidos, si tan solo permito que la fe se active en mí y oro en el poder de la resurrección, aquellas cosas serán devueltas, porque el devorador tendrá que vomitarlas, porque Dios las sacará de su vientre, porque Él las escupirá, porque Él las vomitará, porque aquello que Dios ha creado para nuestro bienestar, el diablo no nos lo puede robar. A menos que seamos unos pasivos, a menos que seamos unos resignados, a menos que nos demos por vencidos ante las circunstancias. Pero la fe hace que las cosas que no son se recuperen. Fe de resurrección, oraciones de resurrección. Hay muchas cosas que perdimos. No solo me refiero a los seres queridos que ya están con el Señor. Aquellos anhelos, aquellos sueños, que en un momento usted los vio nacer, pero luego murieron. Esa familia hermosa que usted disfrutó por tanto tiempo, disfrutó de sus hijos, disfrutó de su esposa, de su esposo, pero ahora todo como que se acabó, es un caos. ¿No cree que la familia puede resucitar también? ¿No cree que Dios puede darle vida a su familia? ¿No cree que Dios, por el poder de la resurrección, puede hacer que ese hijo que se fue de su casa regrese? ¿Se acuerdan del padre del pródigo? Ese hombre tenía fe de resurrección. Literalmente su hijo se había muerto, pero él siempre salía de su casa a mirar a la distancia todos los días, anhelando el regreso de su hijo. Y el día que regresó el pródigo, dijo: hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto, mas ha revivido. Eso es fe de resurrección. Cierre sus ojos. Yo no sé cuántas cosas usted haya perdido en la vida. Perdió a su esposa, perdió a su esposo, lo ve ya como un muerto, como que ya no le pertenece a usted, ya se resignó a perderlo, o puede activar la fe en esta mañana para que él renazca, para que él vuelva, para que su familia
recobre la estabilidad y la felicidad. Es posible que su empresa se perdió, se murió su empresa. Está muerta su empresa. Todos sus sueños, todos sus anhelos. Recuerda cuando la inauguró aquel día. Recuerda esa sensación hermosa que experimentó en su ser interior de ver nacer a una empresa. Pero qué terrible el día que tuvo que cerrarla. El día que se dio por vencido. Y ahora solo le quedó un recuerdo. Yo fui empresario, pero ahora mire cómo estoy. Yo quiero decirle que su fe de resurrección se puede activar para recuperar también esas empresas muertas. Créalo. Convénzase. Mire con la fe, con los ojos de la fe. Créalo. Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria. Yo quiero decirle que todavía no está nada perdido, que mientras estemos de pie podemos combatir, que mientras estemos de pie podemos recuperar lo que se ha perdido. Nunca es tarde para recuperar. Dios está de nuestra parte y Él quiere que seamos restituidos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu presencia. Así como el hijo de la viuda de Sarepta resucitó, así como resucitó el hijo de la viuda de Naín, así como resucitó la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, así como resucitó Lázaro. Señor, imparte el poder de la resurrección en esta mañana, para que resuciten los hogares, las empresas, para que resucite nuestro cuerpo, nuestros cuerpos mortales sean vivificados. Señor, estoy creyendo para milagros en este momento. Abra los ojos, Señor, del que no ve. Restaura la salud en el nombre de Jesús. Restaura las familias, Señor, y glorifica tu santo nombre. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea obtener esta conferencia, comuníquese con nosotros a nuestro departamento de audio. Teléfono 247-6106. Adquiera estas conferencias en la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361.